ver, creo que lo más importante en este momento, desde el Partido Socialista, y en particular la responsabilidad que hoy me toca, es afrontar una realidad y hacer un aporte. Nosotros vemos que la dirigencia política de nuestro país lo que hace es repartirse culpas o justificar situaciones comentando la realidad. Y lo que nosotros creemos que hay que hacer, y lo que yo voy a hacer, es hacernos cargo de esta realidad y tomar decisiones que a nosotros nos permitan dar una respuesta a la gente. Yo creo que en uno de los peores momentos de legitimidad de la política, de su dirigencia política, hay que recuperar lo mejor de la política. Lo mejor de la política es la participación, es la pasión por las ideas, pero también por transformar la realidad, no por comentarla. Es la vocación de construir también en cada territorio con sus fortalezas y con sus debilidades, pero construir. Y eso es lo que venimos a hacer. Para que vos tengas una idea, en nuestra ciudad, que está viviendo una situación dramática vinculada a la violencia, el 80% de los homicidios de Rosario se da en 13 barrios de nuestra ciudad. Estamos hablando más o menos de un 12% de nuestro territorio local, ¿no? ¿Y qué pasa en esos lugares? ¿Cuáles son las características de esos barrios? El primero es que se ha perdido todo tipo de legalidad, es decir, tiene como característica la impunidad. Vos podés hacer cualquier cuestión ilícita y nada va a suceder. Lo segundo es la falta de un acceso a la justicia por parte de los vecinos y de las vecinas que viven en esos barrios. La justicia está lejos para dar respuesta inmediata a problemas cotidianos que se sostienen en el tiempo. Y por otro lado, en un país con la dificultad económica y la pobreza que hay una profunda inequidad social. Entonces, desde nuestro lugar, y por eso nosotros visitamos lugares como Tablada, que para nosotros son muy simbólicos, porque en esos lugares es donde surgió el socialismo, donde se formó esa dirigencia que hace un poco más de 30 años tuvo la actitud, no solamente entre ellos, sino de convocando a la ciudadanía, a las instituciones representantes de la sociedad civil, a cambiar esta ciudad. Y ahí fue donde se hizo un sistema de salud que fue reconocido no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ahí es donde se posibilitó que Rosario sea una capital de la cultura. Eso es donde esa actitud es la que nos posibilitó dar vuelta a la ciudad y dejar de darle la espalda al río para poder disfrutarlo. Bueno, hoy tenemos que tomar esa energía, esa experiencia para pacificar a la ciudad de Rosario, para sanar a Rosario y para volver a llenarla de vida. A ver, nosotros venimos trabajando junto a otros partidos políticos desde hace muchos años y en ese marco Hapkin participó de elecciones internas tanto en el 2015 como en el 2019. Él fue elegido por la ciudadanía para llevar adelante los destinos de esta ciudad y somos parte de un mismo frente, pero también somos parte de partidos políticos distintos, ¿no? En ese sentido, tenemos distintas miradas, distintos análisis, y creo que a Hapkin, como a todos los oficialismos, le ha tocado un momento muy difícil para gobernar, que fue justamente en el comienzo de esas gestiones con la pandemia. Pandemia que dejó consecuencias terribles desde lo económico, desde lo social, desde el rol de los distintos niveles del Estado, y dejó también consecuencias en nuestra salud mental, ¿no? Que es algo característico de este tiempo que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, nosotros creemos del socialismo que el municipio puede cumplir otro rol, porque el municipio es el que conoce en detalle lo que pasa en cada uno de los barrios de la ciudad. Entonces el municipio tiene que tener un plan, un proyecto para cada uno de esos lugares. Te mencionaba 13 barrios de la ciudad donde suceden el 80% de los homicidios. ¿Qué pasa en esos barrios? Nosotros, frente a un problema extraordinario, necesitamos tener una respuesta extraordinaria. ¿Y esto qué quiere decir? Que los centros de salud que mejor funcionen de Rosario tienen que estar en esos 13 barrios. Que la luminaria mejor de Rosario tiene que estar en esos 13 barrios. Que las paradas seguras que hace años que venimos hablando tienen que estar en esos 13 barrios. Que la frecuencia del transporte público tiene que mejorar específicamente en los horarios pico en esos 13 barrios. Hoy hay barrios de la ciudad donde el colectivo solamente entra de 8 de la mañana a 8 de la noche y después no entra más.
Entonces, eso puede tener una explicación, pero lo que nosotros necesitamos es buscar una solución. No, digamos, explicar el problema, resolver el problema. Y bueno, para eso se necesitan proyectos, equipos de trabajo y gestionar con decisión, porque, digamos, gobernar justamente implica gestionar crisis y gobernar con decisión. Y una cosa que también es muy importante, que es tener una mirada estratégica, es decir, a mediano plazo. ¿A dónde nosotros queremos que vaya Rosario? Porque 4 años de gestión, con los problemas que tiene cualquier ciudad del tamaño como el que tiene Rosario, se te pasan 4 años abordando coyunturas de todos los días. Y cuando pasaron los 4 años te vas a dar cuenta que estuviste dando vuelta en círculos y la ciudad quedó estancada. Una ciudad que venía con un ritmo de transformaciones muy importante. Y lo que nosotros queremos es recuperar ese rumbo, solucionando los problemas concretos más graves, pero teniendo una mirada en el horizonte de para dónde queremos ir como ciudad. Bueno, un poco lo que te mencionaba recién, digamos, en términos de la responsabilidad que tiene un municipio, se pueden hacer intervenciones en estos lugares que son los más violentos. Creo que nosotros tenemos que tener incluso un fiscal asignado a cada uno de esos barrios. Necesitamos tener fuerzas de la policía asignadas también a esos fiscales. Lo que hay que hacer es intervenir con toda la fuerza del Estado. Por supuesto que la principal responsabilidad de la fuerza pública y de la seguridad la tiene el gobierno provincial y el gobierno nacional. Gobierno provincial que tiene un gobernador que no pisa la ciudad de Rosario, que jamás lo hemos visto recorriendo un barrio de la ciudad de Rosario, que ha cambiado 4 veces de ministro de seguridad, 11 veces de jefe de policía en la ciudad de Rosario o en el departamento. Tener 7 homicidios en 36 horas realmente es una situación de descontrol generalizado que la gente ve. Y acá es importante también pensar en esto. Cuando tu hijo sale de tu casa y vos no sabés si vuelve o no vuelve, se terminó el debate político. No puede ser que la dirigencia política esté comentando lo que sucede en la realidad. Hay responsabilidades concretas de las cuales hay que rendir cuentas y se pueden hacer más cosas de las que se están haciendo. Sin dudas, desde el gobierno provincial que está absolutamente ausente, donde la principal política pública de Perotti fue guardar plata en un banco en un plazo fijo, cuando los policías están sin chalecos antibalas, cuando somos una de las provincias que es reconocida a nivel nacional por ser la provincia que menos días de clase tuvo. Entonces, nosotros necesitamos defender a Rosario, pero a los rosarinos, la solución nos las vamos a dar los rosarinos. Nos vamos a defender entre los rosarinos. No va a venir esa ayuda desde afuera. Tenemos que exigirla, pero el plan lo tenemos que hacer nosotros. Y ese plan lo tiene que llevar adelante el intendente, reclamando lo que corresponde a nación y a provincia. Pero el plan lo tiene que llevar adelante la municipalidad. Bueno, primero teniendo un plan. Y segundo, que ese plan sea apoyado por una decisión política. Y decisión política es inversión. Está claro que el sistema de transporte en ningún lugar del mundo, salís ganando plata. En general son deficitarios, más en un país que tiene todos sus subsidios concentrados en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en su área metropolitana. Pero eso no puede ser una excusa para que haya barrios de nuestra ciudad donde el colectivo después de las 8 de la noche no entra o donde los fines de semana lo tenés que esperar más de 1 hora. Eso hay que dar una solución. Y la solución hay que encontrarla, hay que buscarla, hay que construirla, pero es decisión. Lo mismo pasa con la salud. Si Wiener hubiera dicho, hago solamente mi parte, nunca hubiera construido un sistema de salud como el que se construyó en Rosario. Y lógicamente que eso tiene una incidencia en el presupuesto o en las finanzas del municipio. Pero esa decisión es importante tomarla, no recortando en un derecho básico como es el de la salud o en un derecho básico como es el del transporte público. Entonces, tenemos que discutir todos, porque acá no hay salvadores, no hay un partido político que esto lo pueda resolver. Por eso nosotros necesitamos que la política vuelva a recuperar la seriedad que perdió, vuelva a recuperar un básico nivel de convivencia política para poder abordar
estos temas de los que estamos hablando, porque muchos de estos problemas son estructurales, llevan muchos años, entonces un gobierno no lo va a poder resolver. Necesitamos construir un diagnóstico como el que te mencionaba de estos 13 barrios de nuestra ciudad, en función de eso, soluciones que se sostengan en el tiempo. Y también necesitamos repensar un Estado que fue pensado quizá en otro momento para dar respuestas en otro tiempo, repensar ese Estado para que dé respuestas a las necesidades de hoy. Y yo creo que en Rosario hay una nueva generación, no solamente en términos políticos, sino sociales, empresariales, institucionales, que esa nueva generación es la que tiene que tomar esta posta y pensar en respuestas de hoy para los problemas de hoy. Nosotros no podemos buscar las respuestas a nuestros problemas en el pasado. Respetamos, admiramos el pasado, pero no podemos enamorarnos de algo para el presente, de algo que ya pasó. Esto tiene que ver con la necesidad de no tener ataduras a ese pasado y tratar de también soltar rigideces que se repiten como mantras y que no dan una respuesta a los problemas de la gente. Entonces, en esto tenemos que ser pragmáticos. Si algo no funciona, tenemos que cambiarlo. Pero para cambiarlo, primero tenemos que reconocer que no funciona. No buscar una excusa y una justificación para que nada cambie. Y eso es decisión política.